Vamos a comenzar a hacer una breve presentación de la asignatura y a mostrar algunos elementos conceptuales, algunas ideas que nos puedan ayudar a entender el sentido que le vamos a dar a este tiempo que vamos a compartir juntos con esto que llamamos educación plástica y visual, artes plásticas y su relación con los contextos educativos. Mi nombre es David Gamella, voy a acompañaros durante estos meses y vamos a tratar de aprender cosas juntos. Antes de pasar a describiros algunas ideas, creo que es importante tener en cuenta que este tiempo está más vinculado con el dar que con el recibir. Es decir, os encontráis en una asignatura en la que no es tanto estar así a ver qué me dan, a ver qué recibo, sino a ver qué hago, qué propongo, qué entrego, porque ese es el camino del aprendizaje en este contexto. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a ver algunas de las ideas esenciales. Encuadro todas las cosas que vamos a hacer durante este periodo con esto que he llamado la escuela de maestros y maestras creadores. Va a tener un carácter de investigación, os contaré más adelante en qué consiste esto, pero antes quiero dar algún sentido general a qué tiene que ver esto con vosotros, ¿no? Esto de la creación. En primer lugar, rellenaréis un cuestionario que volveréis a cumplimentar cuando hayamos llegado a noviembre aproximadamente, y otro en el final, porque cada uno llegaréis con una idea y con unas habilidades X distintas, vamos a decir, y se trata de conocer con qué llegáis, qué adquirís y qué os lleváis al final. Entonces, bueno, estratégicamente pues vamos a tratar de tener como esas ideas básicas de la evaluación de vuestro desarrollo en la asignatura. Supongo que al hablar de arte nos encontramos, como veis aquí en la figura, con esto que denominamos conjunto vacío, ¿no? Es un símbolo que se emplea en matemáticas. Las matemáticas emplean elementos gráficos, ¿no? para poder expresarse y contar cosas, con lo cual fijaros ya la relación que hay entre arte, entre expresión plástica, expresión visual y las matemáticas. Supongo que vendréis con la creencia que os han impuesto en las escuelas de que no sois creativos, de que esto de la expresión plástica es para aquellas personas que están dotadas, para aquellos que saben mucho de arte, y por tanto supongo que todo esto os habrá sonado a que esto de ser creativo es peligroso, y de hecho el sistema educativo pues digamos que pauta todas las estrategias para que os creáis esto, ¿no? Y que por tanto no exploréis vuestras potencialidades creativas. Esto, claro, tiene el riesgo de que os instala en un único modo de pensar, ¿no? Y de percibir y por tanto de actuar. Vamos a ver cómo podemos desmontar esto, si se puede desmontar, ¿vale? Una de las ideas que vamos a tratar de desarrollar es esto de romper la parálisis. Todos supongo que habréis visto esta secuencia de Forrest Gump. Forrest está sentado ahí en un parque y entonces le cuenta cómo empezó a correr, ¿no? Mi intención, por supuesto, no es apedrearos para que perdáis esas muletas que traéis instaladas de la escuela, pero sí ayudaros o impulsaros a que hagáis un poco lo que está haciendo el jovencito Forrest, ¿no?
ahí animado por la amiga, ¿no? Run, Forrest, run. Y cómo paulatinamente, conforme vayáis dándoos cuenta de que podéis ganar autonomía, pues esas muletas, esas ortopedias que os han instalado erróneamente, pues puedan irse desprendiendo y por tanto podáis empezar a caminar con soltura y posteriormente a correr, ¿no? Esta secuencia es absolutamente simbólica y muy paradigmática de lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Darnos cuenta de que podemos y que ha habido un tiempo en el que pues hemos estado infravalorando e infrautilizando nuestras habilidades. Se trata precisamente de eso, de salir corriendo, como hace Forrest, que luego él ya, como habréis visto, pues no para y se tira no sé cuántos años corriendo, ¿no? Esto sería lo interesante, ¿no? Que apretarais el paso y que más allá de la asignatura tuvierais la capacidad de atravesar campos y llegar a todos los lugares, escuelas, cursos, niños, niñas, a los que les podéis transmitir lo mismo, la capacidad de no ser esclavos como esos que están allí y poder hacer uso de sus capacidades visuales. Bueno, cortamos aquí la secuencia. Esto va a implicar que lo primero que hay que hacer es desbloquear muchos obstáculos, muchas creencias y además dotar de una serie de herramientas, porque si no, pues claro, no simplemente podemos trabajar con, vale, yo me creo que puedo, pero vale, ¿cómo puedo? Ese va a ser uno de los caminos. Para poder hacer eso, el objetivo que subyace a todo esto es que cada uno vais a tener que reconectar con el niño creativo que fuisteis, que supongo que alguno de vosotros todavía conservaréis por X cosas, ¿no? Porque os dedicáis a la música, a la danza, al teatro, a las artes plásticas, a la literatura, no sé, a X cosas creativas, ¿no? Entonces se trata de reactivar eso y de conectar con ese impulso que teníais cuando erais niños y que dibujabais con soltura, sin cuestionaros nada y sin sentir vergüenza por hacerlo, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo conectamos con esos elementos. Bien, como os decía, uno de los elementos esenciales es el de conocer las herramientas. Para eso vais a poder tener a vuestra disposición una serie de vídeos que he ido preparando sobre cómo dibujar, cómo usar el color, cómo usar el volumen, en donde paso a paso voy explicando algunas de estas cuestiones. Al tenerlo grabado en vídeo, de esta manera podréis acceder a estos materiales pues cuando os haga falta, cuando tengáis una duda. El proceso de conocer y manejar todos estos materiales va a ser doloroso porque los dedos y las manos y el ojo no están acostumbrados a hacer esto, ¿no? Entonces al principio va a generar incertidumbre, va a generar inseguridad, os va a resultar incluso hasta incómodo. Pero lo bueno que tienen las artes es que trabajamos con los errores. No es como en historia, que si no pones bien la fecha, pues está mal y suspendes. O en matemáticas, si no te sale el resultado que le tiene que salir al profe, pues suspendes, etcétera, etcétera. Aquí todas las aportaciones son válidas. Lo que sí que es importante es aportar y por tanto trabajar. No es solamente importante la capacitación, es decir, el aprender a hacer cosas. Es igualmente importante el comprender qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. En este trabajo vamos a aprovechar la oportunidad para tratar de reconectar con nuestras emociones, que en el fondo es uno de las fuentes en las que nos basamos para inspirarnos y para crear. Esto va a implicar un reconocimiento de lo que experimento, de las sensaciones que tengo y cómo lo localizo, cómo lo focalizo en el cuerpo.
En torno a los procesos creativos es importante señalar que hay tantos procesos creativos como personas. Cada uno de vosotros, de vosotras, va a llevar un camino distinto, una velocidad distinta, y por tanto en esta asignatura vamos a tratar de que cada uno vaya encontrando su velocidad. Es importante reseñar, ya reflexionaremos sobre ello, el concepto denominado lila, que es una palabra en sánscrito que significa juego divino, que tiene que ver eso, pues, cómo se crea desde lo trascendente, ¿no? Muy vinculado con el deleite, con la capacidad que tienen los dioses de crear el mundo, ¿no? Pues al final es algo con lo que nosotros tenemos que conectar para poder introducirnos en este mundo del proceso creativo, de la inspiración, de la materialización de las ideas, etcétera, etcétera. Y esto lo propongo así porque todos tenéis derecho a mostrar vuestra capacidad de crear, esa capacidad que os han arrebatado, ¿no? Y que os han hecho creer que vosotros solamente valíais para la lengua, para las matemáticas, para X, ¿no? Un punto importante son los logros personales que cada uno vais a hacer. Con los trabajos que vamos a preparar vais a obtener la llave, una de las muchas llaves que hay para entrar en este campo de las artes, sobre todo para poder construir en él, para poder manejaros, ¿no? Entonces, en esto de la dotación que hablábamos antes, pues vamos a ver cuál es el vocabulario de las artes, cuáles son los elementos más básicos, los ladrillos con los que podemos construir. Vamos a ver también esto de la gramática visual para poder conocer las reglas, al menos las más básicas, para poder planificar y desarrollar proyectos. Es decir, vamos a tratar de hacer que nuestras creaciones tengan una orientación, tengan un sentido, tengan un porqué y nos hagan lograr lo que decía antes, ¿no? La importancia de comprender qué estamos haciendo. Para esto hay que estar en forma con la forma, es decir, hay que trabajar con continuidad para que nuestro cuerpo responda a la acción, a lo que tenemos que hacer. Y esto implica, pues eso, como digo, continuidad. No tiene ningún sentido, si realmente queréis aprender de esto, que os dediquéis a trabajar en la asignatura en el mes de diciembre, porque entonces, pues bueno, venís a despachar y por tanto, pues consecuentemente yo despacharé también, ¿no? Seré muy correlativo, ¿no? Por eso decía al principio lo de dar y recibir, ¿no? Cuanto das, recibes. Si no das, pues no recibes. Es una lógica del universo, ¿no? De la vida. Así nos pasa de puertas afuera. Es importante también saber cómo vais a comenzar trabajando desde el intelecto, desde el pensar, y cómo cada vez va a tratarse más de contactar con el instinto, con algo que no es racional, porque hayáis incorporado ciertas rutinas, ¿no? De dibujo, de uso del color o tal, ¿no? Y todo esto tiene que ver mucho con el juego. Cuando esto me lo tomo como un juego, como un divertimento, como una posibilidad de posibilidades, como hacen los niños cuando juegan, que se abstraen y se olvidan del mundo, y en el juego sucede todo, es un campo de posibilidades infinito, pues cuando entremos ahí y conectemos con nuestro instinto, va a ser cuando realmente el disfrute va a aparecer. Ya iremos indicando cómo. En esto del juego hemos de tener en cuenta que no importa el qué, es decir, no importa el producto final. No estamos en una carrera de bellas artes. Lo que importa es el proceso, el cómo voy haciendo esto. Por tanto, uno de los aprendizajes que espero que hagáis será el de contactar con vuestra capacidad creativa. Y esto de la creatividad no tiene que ver, como digo, con un producto final, sino con ese proceso de indagar, de buscar, de... Entonces, esto implica autodescubrimiento, crecimiento interior, buscar un lugar para la alegría, para el disfrute, y eso quiere decir que no tiene que ver nada con los miedos. Cuanto más miedo tengo, más rígido me pongo.
y por tanto menos capacidad de disfrute que tengo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos a tratar de pasar del hacer, en el que la escuela os ha ilustrado muchísimo, haz, y por todo lo que haces te doy X, pases al siguiente curso, a la siguiente unidad, al siguiente tal, sino hacer desde el ser, desde algo que te identifica, algo que te conecta con lo que eres. Esto es difícil, ya sé que os sonará un poco extraño, pero vamos a tratar de caminar y navegar en esa dirección. Un concepto interesante es el de la plancha caliente, ¿no? Cuando vais a un chiringuito ahora que venimos de las vacaciones y llegáis a las 5 y dicen, no, es que la plancha ya la hemos apagado. Se trata de tener la plancha activa, caliente, para que en cualquier momento, ¡plac!, estemos dispuestos a pensar visualmente, a crear, a desarrollar algo. Eso que cuando hacemos proyectos se llama lluvia de ideas, brainstorming, pues aquí lo vamos a llevar al handstorming, las manos produciendo, y al artstorming, ¿vale? Bueno, neologismos así para tenerlos en cuenta. ¿De qué se trata? Y vamos llegando casi que al final de esta charla de presentación. A asumir que somos los creadores del mundo. Es decir, la alegría la tengo porque yo me la creo, yo me la genero. El aburrimiento me lo genero yo, la fascinación yo, la monotonía yo, el disfrute yo, el sopor yo. Es decir, somos los que decidimos la calidad de nuestra experiencia. Esto nos coloca frente a la situación de responsabilidad del mundo que vivo. El mundo no es lo que viene de fuera, el mundo es lo que yo genero desde dentro, según el cómo veo, el cómo percibo, el cómo interpreto lo que sucede y me sucede, ¿no? Antes os decía que esto de la creación implica riesgo, implica tensión. Es porque cada vez que creamos nos acercamos a un vacío, porque juntamos elementos desconocidos, por eso se llama creación, ¿no? Lo que vamos a hacer para que esto sea más fácil es poner límites, dar unos parámetros. Vamos a hacer tal ejercicio en el que vamos a tener que usar esto, lo otro, lo de más allá, y eso va a ayudar a que el vacío no sea tan vacío, es decir, haya unas reglas, unos límites, un marco desde el que trabajar. Y tomando la acepción de la palabra bricolage francesa, vamos a tratar de ser bricoleadores educativos. El bricoleador es aquel que trabaja con lo que tiene. No es el que hace chapucitas en casa. Las hace porque las hace con los materiales más de andar por casa. Ese es el sentido de la palabra bricolaje, ¿no? De resolver, ser un poco un MacGyver, ¿no?, con lo que tenemos al alcance. Quiero reseñar este concepto de cómo tendemos a trabajar en Occidente y cómo se tiende a trabajar en Oriente, ¿no? En Occidente toda la práctica pasa por adquirir destrezas. Hago esto, hago lo otro, sé de esto, sé de lo otro, acumulamos saberes, que luego a lo mejor no nos valen para nada, ¿no? Pero bueno, una carrera universitaria se estructura de acumular cosas. En Oriente, la práctica pasa porque lo que se haga ayude a crear a la persona. En la representación gráfica que vemos en Occidente, como que puenteamos los obstáculos, y en Oriente se atraviesan los obstáculos. Es un poco el enfoque que quiero dar a la asignatura. Nos encontramos con el dilema de las artes y vamos a tratar de atravesar eso. Cuando atravesamos algo, cuando atravesamos una pared hay dolor, cuando atravesamos algo que nos es nuevo nos incomoda, vamos a tratar de perseverar en esto de atravesar el muro, porque más allá del muro, más allá de esta frontera, hay posibilidades de que como personas crezcáis y os desarrolléis. La finalidad de todo esto es
creativizaros. Haceros reconocer vuestras propias capacidades creativas y que las extendáis más allá de los límites y de los parámetros de esta asignatura. Procedimentalmente lo que vamos a hacer, o metodológicamente lo que vamos a hacer, va a ser que cada mes lo vamos a dedicar a una temática. En la plataforma tenéis todos los recursos, tanto los de vídeo como las plantillas que explican en qué va a consistir cada actividad. Vamos a tener una parte de trabajo práctico, alguno será individual, otro grupal, y en los seminarios nos vamos a dedicar a tratar de reflexionar sobre la utilidad de todo esto en los distintos contextos aplicados. Y nada más, espero que aprendáis, que disfrutéis y que sea un tiempo muy provechoso para vosotras y para vosotros.